Pues tomamos la palabra del Señor del Evangelio de San Lucas, el capítulo 15. Y vamos a comenzar desde el versículo 17, que dice así. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo. Ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron la fiesta. Palabra del Señor. Pues hermanos, después de que hemos vivido el regalo del bautismo en el Espíritu el sábado pasado, de nuestra convivencia, quizá nos puede llamar la atención en esta semana, ¿no?, que es caminad según el Espíritu, caminad conducidos por el Espíritu, que aparezca el relato del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Pero esto es una enseñanza preciosa, porque creo que cuando vivimos momentos fuertes del Espíritu de Dios, hay una tentación que es la de convertirnos en subiditos, los subiditos. Entonces, claro, hemos orado, estamos en Dios, nos hemos reconciliado, hemos invocado al Espíritu Santo, y entonces mira que puede venir esa voz que de pronto nos hace como olvidar que somos peregrinos y vasijas de barro, y que todo el protagonismo en nuestra vida lo tiene el Padre de la misericordia. Por eso me parece, ya digo, tan bello que en este momento nos pongamos delante de nuestra realidad, porque el hijo pródigo se puso en camino, y nosotros queremos vivir en camino, pero para ponerse en camino uno tiene que saber cuál es la meta. ¿Por qué? Porque un camino es un camino para ir a algún lado, no es un camino para dar vueltas, es un camino para una dirección, para una meta. Y esto, hermanos, no se nos puede olvidar. La meta de nuestra vida es el regazo de Dios Padre. El fin de nuestra vida, el sentido de nuestra vida es el abrazo de Dios Padre. Vivir de su misericordia, vivir de su perdón, vivir de su abrazo, vivir de su bendición, vivir de su ternura. Porque nosotros, en el camino de la vida, nunca dejamos de ser vasijas de barro, nunca. Y por tanto, lo que nos enseña el Espíritu Santo para caminar según el Espíritu es siempre volver a nuestra raíz, volver a nuestro origen, ir a lo esencial, ir a lo importante. Y lo esencial y lo importante que es, no lo que yo pueda hacer, sino el amor de Dios viviendo en mí. Porque ese es el mayor testimonio de la vida en el Espíritu. No que de pronto el Espíritu Santo nos convierte en seres extraordinarios, sino que el Espíritu Santo nos convierte en hijos amados.
El Espíritu Santo nos convierte en vasijas de barro abrazadas. El Espíritu Santo nos hace dar no testimonio de mí mismo, sino testimonio del amor misericordioso de Cristo. Dar testimonio de lo que Cristo ha hecho, hace y hará en mí, porque ese es nuestro testimonio. La santidad con la que nos reviste el Espíritu Santo, no es una santidad que me hace presumir porque de pronto mira lo que puedo hacer, sino que es la santidad del que se deja hacer. Y por eso el testimonio que damos, la vida con Cristo, la vida en el Espíritu, es un vivir en camino, dando testimonio no de mí, sino del amor misericordioso que habita en mí, que me cubre, que me acompaña, del amor misericordioso del que sigo saboreando su perdón, su comprensión, su ternura. Esto, hermanos, sucedió también después del Pentecostés, del primer Pentecostés en el cenáculo de Jerusalén. Uno piensa, cuando vemos las maravillas del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y claro, y vemos cómo después los apóstoles salen, San Pedro predica y viene el Espíritu Santo sobre miles de personas, y vemos cómo todos mueren mártires. Entonces nos parece que de pronto después de ese cenáculo, las vasijas de barro se convirtieron en vasijas de oro. Y nada de eso. Siguieron siendo vasijas de barro. Los apóstoles siguieron teniendo defectos. Siguieron siendo pecadores. Y de hecho, si algo tenían que dar testimonio de sí mismo, era justamente de su debilidad. Como lo dirá San Pablo. Dirá San Pablo que yo de qué puedo presumir. Muy a gusto presumo de mis debilidades. Ojo a esto que dice el apóstol. Presumo de mis debilidades. ¿Por qué? Porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Vemos a un Pedro que San Pablo tiene que criticarle porque Pedro sigue siendo en momentos cobarde. Y aparece San Pedro que si come con los judíos, come al estilo judío, y si vienen después los paganos, come al estilo pagano, pero le da miedo lo que digan unos y otros. Y San Pablo le tiene que decir, has actuado no respondiendo a la voluntad de Dios. Qué fuerte que lo diga. Y esto no lo dice del Pedro antes de Pentecostés, sino Pedro después de Pentecostés. Si uno tiene que dar testimonio de algo de sí mismo, es que soy vasija de barro, pero depositario del amor misericordioso de Dios. Por eso, hermanos, lo nuestro es siempre estar en camino. Siempre en camino. Y qué bonito es por eso cuando el Espíritu Santo lo que hace, vivir la vida del Espíritu, es mantenernos en la humildad, el humus, el barro de la tierra, de lo que somos, pero reconciliarnos con nuestra pobreza para dar testimonio del amor de Dios. Porque nunca dejaremos de ser hijos pródigos. Nunca dejaremos de ser esos hijos que recapacitan y se dan cuenta de que seguimos en camino. Y me doy cuenta de que lo importante en mi vida es acercarme a los brazos del Padre, vivir de los besos del Padre, vivir en la bendición del Padre. ¿Y qué pasa en este camino? Pues que aquí sucede algo maravilloso, porque así se evangeliza, Así se evangeliza. Sucede algo maravilloso. Y es que en el camino que hago, me voy encontrando a otros como yo. Ahí sucede la evangelización. La evangelización no es que yo llegue aquí con una bandera, una cruz, porque me siento un héroe y voy aquí a renovar todo. ¿Cuántas veces el ir como héroes en la vida lo que ha provocado son los grandes cismas en la iglesia? Cuando yo me he sentido superior, cuando yo me siento que llevo la razón, cuando yo me siento que aquí somos los grandes defensores de la fe y cruzados de la fe contra aquellos que no creen o contra los cristianos que son de segunda categoría, porque estos están ya muy mundanizados. No como yo,
no como yo, que yo, mira, estoy lleno del Espíritu Santo. Pues te estás equivocando, porque la evangelización se hace en un camino de hijos pródigos. Y de pronto me encuentro un hermano que es como yo, en ese camino hacia el Padre de la misericordia. Y me encuentro a este grupo que es como yo, que son de barro como yo. Pero, ¿mi testimonio cuál es? Que he encontrado un amor que me abraza, que me sostiene y me acompaña. Que realmente hay un Padre que vive, que me ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y que da su espíritu de amor para ponernos en camino, para ser abrazados, para vivir de un abrazo, para vivir de un perdón, para vivir de un corazón abierto, para vivir sostenidos en el calor del regazo del Padre. Y entonces es cuando de igual a igual, de pobre a pobre, te doy lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Mis méritos, mis virtudes, mi sabiduría, que dirá San Pablo que la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Te doy lo que tengo, el testimonio de la misericordia del Padre. Te regalo el abrazo del Padre. Te regalo la ternura del Padre. Te regalo lo que yo he recibido y lo que recibo cada día. Porque nosotros, hermanos, el Espíritu Santo da testimonio de este amor misericordioso que es el motor del mundo. El amor misericordioso del corazón de Dios. Y por eso, hermanos, nuestro camino viviendo la vida en el Espíritu, esto no es una cosa rara. Esto, ya digo, no es una cosa que nos convierte en superhéroes. Nos convierte todavía más hermanos de los hombres, hermanos unos de otros, del mismo barro, de tú a tú. No te regalo mi perfección, te regalo la perfección de Dios que se expresa en su abrazo, en su misericordia, en su amor incondicional y gratuito. Ese es el camino. Por eso yo digo que bello cuando vemos a los apóstoles, cuando ellos salen y forman las comunidades. ¿Qué pensamos? ¿Que las comunidades las formaban como líderes donde de pronto ellos se sienten superiores a los demás? De eso nada. De hermano a hermano. De hermano a hermano. Y donde juntos vivimos una experiencia de vida. Y donde juntos caminamos viviendo, compartiendo palabras de perdón, compartiendo palabras de ternura, compartiendo palabras de bendición, haciendo vivencia del perdón, vivencia de la misericordia, vivencia de la escucha, vivencia de la empatía, de la compasión que hemos recibido y que compartimos unos con otros. Ese es el camino de la evangelización después de Pentecostés. Esta es la vida del Espíritu. Por eso, hermanos, yo digo que frente a la tentación que nos puede hacer sentir superiores, y ya sabéis lo que nos pasa, que aquí cuando uno sube mucho la montaña rusa, vete preparando luego para la caída, porque aquí al que se le sube el pavo, ¿no? Y yo es que, vete preparando, porque vas a morder el polvo. Hombre, claro, porque el Espíritu del Señor es tan bueno que cuando tú empiezas a empavonarte, ya verás cómo te va quitando las plumas. Claro. ¿Por qué? Porque hemos sido, somos y seremos hijos de la misericordia. Ese es el testimonio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que lleva a no mirar con una mirada de juicio, pero ni siquiera a uno mismo, ni siquiera a uno mismo. Lleva a dar la gratuidad que hemos recibido. Esa es la maravilla del milagro del Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos, tal como lo ha hecho Jesús, tal como lo ha querido Jesús. Porque al final, ¿qué es esto? Pues que de pronto lo que es imposible para nosotros, que es tener esos sentimientos del corazón de Dios, el Espíritu Santo te lo va a regalar. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda tener entrañas de misericordia? ¿Cómo es posible que yo pueda de pronto librarme de ser juez de los demás o juez de mí mismo?
¿Cómo es posible? El Espíritu nos libera de nuestro ego para convertirnos y darnos, como dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que siendo de condición divina, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo. Qué bonito es esto. Cuando, mirad hermanos, que después de la vida cristiana, y esta manifestación del Espíritu es muy sencilla, Por sencillo me refiero a que como reflejará luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, la gran manifestación del poder del Espíritu Santo tiene un nombre concreto, que se llama caridad. Caridad. Aquí no pensemos o caigamos, ya digo, como les pasaba a los primeros cristianos, que San Pablo tendrá que decirles: ambicionad los carismas mejores, que ya predicaré de los carismas para otro día. Ambicionad los carismas mejores. Y yo os voy a enseñar un camino excepcional. Y entonces empieza a hablar ¿de qué? De la caridad, del amor. Ahí es donde remueve el corazón, las entrañas y la vida. Cuando de pronto, y incluso no te sientes solo, empiezas a estar a gusto con los hermanos, empiezas a abrir el corazón, empiezas a confiar. Es muy sencillo. Esto huele mucho a lo que es Nazaret, el hogar de Nazaret. Así Cristo quiere que sea el hogar de la Iglesia. ¿Y dónde se manifiesta la maravilla del Espíritu? ¿Porque uno vuela por los aires? ¿O porque uno de pronto, uy, mira, es que este carisma, mira, es que esta persona tiene este poder? No caigamos en la tentación de convertir al Espíritu Santo en un show, en un espectáculo. Entender o interpretar la santidad como algo que queda o para superhéroes o para actores o actrices que caricaturizan. La santidad tiene nombre de caridad. Y la caridad es la que nos hace ir en la vida como esos hijos pródigos. Pues mírame si soy un miserable, pero un miserable abrazado por la misericordia. Mírame si soy como tú, si tengo tus mismos pecados, y si no los tengo, tengo otros peores. Pero tú y yo podemos hablar, podemos ser hermanos, podemos caminar juntos, podemos ayudarnos. Ahí está la mayor manifestación del poder del Espíritu de Dios y del camino seguro, el camino seguro y cierto para saber que andamos con el Espíritu, guiados por el Espíritu, empujados por el Espíritu. A Jesús sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.